Transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Seis 59 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al doctor Carlos Nieto, médico internista del Hospital Metropolitano. Lo hemos invitado para dialogar sobre este tema que realmente afecta no solo al Ecuador, sino al planeta, con diferentes impactos, dadas las condiciones de la pandemia, el proceso de vacunación que ha sido exitoso en el Ecuador. Sin embargo, en momentos ha habido relajamiento de la población, especialmente por aglomeraciones o por la asistencia a espectáculos públicos. La semana pasada pudimos ver en Quito, por el partido de fútbol Ecuador frente a Brasil, como también ha habido en otros lares. En Colombia veíamos el viernes último un estadio metropolitano de Barranquilla totalmente lleno, a 43 grados de temperatura, y la excepción era el uso de la mascarilla. La mayoría no tenía mascarilla. Y así podemos ver en diferentes puntos del planeta. Pero en el caso ecuatoriano, ¿cómo evitar, doctor Nieto, este crecimiento de los contagios que felizmente ha comenzado al declive durante los últimos días, luego del arranque de este año en estas condiciones? Doctor Nieto, muy buen día. Muy buenos días, mi estimado Miguel. Muchas gracias a todos los radioescuchas de Radio Democracia y por el espacio importante dentro de la coyuntura que marca este tipo de eventos, sobre todo en la pandemia y con el repunte de casos que los tenemos cada cierto tiempo o cada feriado o cada evento importante que tenemos. Entonces, muy importante lo que usted mencionaba, sobre todo en el contexto de que después de eventos de aglomeración masiva, generalmente nosotros vemos y estamos abocados como médicos a responder a una mayor demanda de los servicios, sobre todo por el tipo de contagios. Hemos tenido, después de las fiestas de diciembre, hemos tenido una incidencia bastante importante, una recurrencia de casos, personas que inclusive ya han tenido algún tipo de infección en años previos. Hemos tenido nuevamente el control con varios de nuestros pacientes que habían cursado ya un evento de COVID-19 por otro tipo de cepas y que eventualmente se han recontagiado. Como usted bien lo mencionó, este tipo de conductas sociales en las cuales dejan de lado cualquier tipo de norma de bioseguridad hacen que semana y media, 2 semanas después de la exposición tengan específicamente un brote de reinfección. Y obviamente se olvida de que no todas las personas están vacunadas ni han completado las dosis de vacunación, y esto genera de que haya algunos casos que son realmente graves todavía. Doctor Nieto, ¿hay mayor riesgo, a propósito de lo que usted señala, hay mayor riesgo de quienes no se han vacunado frente a los que incluso han llegado a la tercera dosis de refuerzo? Miguel, definitivamente hay que puntualizar eso y con letras mayúsculas, negrillas y con subrayado, porque obviamente se nota que el incremento de casos ha sido siquiera un 40 o un 50% más de la primera ola importante que tuvimos. Lo que no hemos tenido es justamente la mortalidad y las complicaciones de la primera ola. Esto definitivamente, y sería muy inoficioso o muy ciego la persona que pueda indicar que las vacunas no han hecho lo suyo. O sea, el efecto de la vacuna ha sido importantísimo en disminuir la letalidad y la severidad de los cuadros de SARS-CoV-2, pero definitivamente ha hecho una mella importante en cuanto a, por ejemplo, la asistencia de los trabajadores a sus lugares de desempeño y obviamente el confinamiento familiar que hemos visto. Muchas veces a mí personalmente me preocupa, Miguel, dos cosas importantes que indiquen que por hacerse menos pruebas estemos teniendo menos casos.
Yo creo que esa es un dato no epidemiológico, que es un dato demasiado subjetivo, porque hay mucha gente que en realidad, y tengo muchas familias de pacientes que en realidad no se están hisopando, no se están haciendo la prueba, porque ya saben que si el papá, la mamá salió, ¿para qué gastan más recursos si se están quedando en casa haciendo confinamiento? Entonces, cuidado con pensar de que por hacerse menos pruebas PCR en los lugares de atención estamos teniendo menos casos. Ese es un dato que no es verídico, es un caso que nos está preocupando porque seguimos atendiendo un gran número de personas todavía rezagos de todo lo que habíamos visto a finales de año e inicios de este. Doctor Nieto, al contrario, ¿no debiera invertirse esa ecuación? Menos pruebas, menos casos, sino más pruebas para establecer los casos precisamente. Correcto, justamente es lo que nosotros venimos pregonando muchas veces. El problema es que el gobierno y las instancias gubernamentales o voceros oficiales indican, y he visto con mucha preocupación estos días en los noticieros, que indican que estamos teniendo menos casos porque hay menos gente acudiendo a menos centros. O sea, a mí me parece al contrario, como usted bien dice. Normalmente deberíamos pesquisar de una manera mucho más aguda, mucho más generalizada, para saber que estamos teniendo menos casos. Entonces, eventualmente, la idea justamente es lo que usted menciona. Deberíamos estar haciendo más pruebas para saber fehacientemente de que estamos teniendo menos casos. Frente a este panorama, ¿qué acciones debieran tomarse? Primero, la conciencia en la población y segundo, también agilizar procesos desde la visión de la salud pública ecuatoriana, doctor Nieto. Lastimosamente hay dos puntos importantes. Esta parte de la creencia popular ya en que esto es nada más que una gripe. Estamos siendo muy enfáticos con nuestros pacientes en los cuales eventualmente nos están comunicando el segundo o tercer día de su sintomatología y prefieren esperar porque ellos sospechan todavía de que esto es una gripe. Obviamente al segundo o tercer día por el efecto vacuna están disminuyendo importantemente los síntomas y obviamente ellos siguen creyendo que esto es una gripe y salen nuevamente a seguir contagiando. Entonces, lo primero, como usted bien dice, es la concientización. Venimos hablando aproximadamente 2 años de concientización, de que la gente haga su parte, de que ellos hagan suyos. Tengo muchísimos compañeros cansados, ya están extenuados. Nuevamente ver una ola de SARS-CoV-2 es implacable para los médicos que estamos en primera línea, que estamos viendo a los pacientes. Muchos nos hemos contagiado, otros siguen falleciendo, otros siguen complicándose y es injusto ver que no se hace mayor cambio a nivel de la legislatura, sobre todo en la asistencia a la parte médica. Hago un llamado porque justamente muchos de los compañeros que sirvieron en primera línea en la primera ola y fueron declarados héroes fueron sacados de los hospitales supuestamente porque ya bajaron los pacientes y obviamente nuevamente en indefensión la parte médica. Sabemos que otras instancias gubernamentales son importantes, la parte de la policía, la parte de los militares. Vemos con una extrañeza importante de que haya cambios en la parte de los sueldos de los compañeros. Yo no trabajo en el sector público, yo trabajo en el sector privado, pero he sentido como propio el malestar y el cansancio de mis compañeros de primera línea. Entonces, lo primero es concientización. Lo segundo, que el gobierno debe de alguna manera tratar de endurecer las normas y obviamente el llamado de atención a las personas que hacen caso omiso a estas normas de bioseguridad. No puede ser posible que sigamos siendo ciegos frente a un espectáculo público como el partido de hace pocos días, donde eventualmente se sigue queriendo mentir a la población y decirle que lo que vio no es cierto. O sea que hay el 49.999999 de aforo para tratar de justificar algo que es injustificable. Y eso lo estamos viendo nosotros días después en las consultas externas, abarrotadas de pacientes o que siguen haciendo, gracias a Dios, ahora por el medio de la teleconsulta. Pero eventualmente, mi estimado Miguel, debe haber concientización. Si no, vamos a estar en estos puntos cada cierto tiempo. Ya viene el feriado de carnaval y estoy seguro y sin miedo a equivocarme de que será otra vez otro espectáculo público, ver a la gente abarrotada en lugares y centros de diversión, que no está mal, pero no es el tiempo de hacerlo. Hay que cuidar a los que no se han vacunado todavía, a los que tienen todavía sus creencias que respetamos, mas no compartimos, pero que siguen siendo el foco importante de gravedad y letalidad.
Si alguien se sigue comportando así es porque definitivamente no ha tenido un familiar cercano que se haya agravado o haya fallecido por el COVID-19. Por lo que señala el doctor Carlos Nieto, siempre le daremos un homenaje sentido a los médicos ecuatorianos, pero no se trata solo de eso, porque han ofrendado hasta su vida, sino darle las herramientas que necesitan precisamente no solo los que están en primera línea, con mayor razón los de primera línea, para afrontar la pandemia. Pero quisiera preguntarle, a propósito de lo que señalaba sobre la necesidad de contar con más pruebas, la prueba también debe tener su oportunidad, porque a veces pudieran dar falsos positivos, no se hicieron a tiempo, o recién del primer síntoma, o mucho después de los síntomas, en donde ya sale negativo, doctor Nieto. Sí, muchísimas gracias, muy buen punto, sobre todo por dos cosas. La primera que estamos viendo con este tipo de variante en particular, que es ya la prevalente, que es la variante Omicron, estamos viendo dos comportamientos relativamente interesantes. El primero es que es tardíamente positivo. ¿Qué significa esto, Miguel? Que el paciente, teniendo sintomatología 2 o 3 días, se hace una prueba, generalmente la de antígenos por la cuestión costos, y sale negativa. Y el paciente fehacientemente cree que tener una gripe más prueba negativa, entonces está negativo. Lo que yo siempre les he dicho a mis pacientes es, si con sintomatología sugestiva de SARS-CoV-2, así tengan prueba negativa, aíslense todavía 2 días más y si es que es factible, repetir una prueba, porque tardíamente sale positiva. Entonces, con eso nos damos cuenta de que hay muchos pacientes que en una misma familia están saliendo positivos a días subsiguientes. Y lo otro, que es tardíamente negativa. ¿Qué significa? Que después de haber hecho el aislamiento entre 10 y 14 días, hay muchos pacientes que siguen saliendo positivos en pruebas de PCR y obviamente esto causa un malestar al reintegrarse a sus labores cotidianas, porque eventualmente el paciente ya es asintomático, no es contagiante desde el punto de vista clínico ni epidemiológico, pero la prueba PCR seguiría saliendo positiva aún después de haber cumplido el tiempo correcto. Entonces, hay un adagio bastante importante en la parte médica que dice la clínica manda. O sea, si el paciente ha cumplido ya su tiempo de cuarentena, su tiempo de aislamiento, no tiene sintomatología, ha pasado más de 10 días, los últimos 3 de esos, que no haya tenido fiebre, en muchos casos se hace casi innecesario el gasto oneroso muchas veces de las pruebas, pero tengan mucho cuidado con las pruebas al inicio. No sirven las pruebas de sangre para diagnóstico, por favor. No sirve, hay que estar muy pendientes con las pruebas de antígenos, que debe ser con un paciente completamente sintomático y tener mucho cuidado con mucha sintomatología más prueba negativa, porque sería necesario probablemente tener una segunda prueba de confirmación 48 a 72 horas después de la primera prueba negativa, pero estando confinados, estando haciendo su parte, estando poniendo la parte de responsabilidad civil frente a este tipo de problema. Doctor Nieto, ¿qué hacer con el próximo feriado? A fines de febrero será el feriado de carnaval. Cierto es, y uno puede entender las angustias que viven sectores de la producción ecuatoriana y de manera especial el sector turístico tan golpeado, uno de los sectores más golpeados del país, pero también como seguimos en pandemia, no vamos a salir de la noche a la mañana, cómo tomar los recaudos, las medidas para que no haya aglomeraciones, para que no haya exageraciones frente a las medidas que se dicten en el país. Estimado Miguel, esto es un apoyo de todos. Todos queremos salir adelante, todos queremos apoyarnos entre las personas. Si un dueño de establecimiento sabe que su aforo es de 50% y entre no tener una apertura de su local y tener un 50% adecuado, lo puede hacer, sería lo ideal. Pero eso no lo estamos viendo. Nadie está en contra del sector turístico, nadie está en contra del sector hotelero, del sector productivo, nadie. Lo que estamos diciendo es que se tienen que acatar las normas y las leyes que están impuestas, lastimosamente, y da pena decirlo, pero muchas veces pensando en el bolsillo de ahora, estamos haciendo una masividad de aperturas. Entonces, usted tiene un aforo del 50%, y eventualmente eso no se cumple. Entonces, lo que nosotros también le mencionamos a nuestros pacientes, mi estimado Miguel, es que el riesgo no está en la calle, el riesgo está en uno. Si usted, mi estimado Miguel, entra a un restaurante y usted puede ver que el restaurante está al más del 70% de aforo, el que si se queda en ese restaurante
El riesgo lo corre usted, no lo corre el restaurante. Si usted va a un estadio de fútbol y ve que se dice el 50% y al lado de usted están 30 personas pegadas con usted sin mascarilla, el riesgo lo pone usted, no lo pone la gente que está allá, porque ya tenemos que entender que si yo entro a un restaurante y me permiten entrar, pero si yo estoy viendo que eso no se está respetando, tengo que coger e irme, porque esa es mi responsabilidad civil. El riesgo no lo ponen los locales, el riesgo lo ponen las personas. Pero si eventualmente tenemos que salir así y hacer una infección masiva para que esto se entienda, pues van a haber el mínimo de personas, pero hay personas muriendo en los hospitales, mi estimado Miguel. Eso tiene que entenderlo la mayoría de población. Si para ti en casa estás sufriendo una gripe, que estás pasando con algo de líquidos, con algo de descanso, hay mucha gente que sigue muriendo, hay mucha gente que sigue necesitando oxígeno y hay mucha gente que se está quedando sin unidades de cuidados intensivos todavía. No piensen solamente en ustedes y en el vínculo familiar muy cercano, piensen en el resto también. Y el problema es que esa persona que va a una aglomeración no solo que pone en riesgo su vida, sino que luego, si se contagia, va a expandir en familia, en amigos, es decir, crece esto, doctor Nieto. Correctamente. Es que entonces es lo que yo le digo. Mucha gente piensa solamente en uno. Ok, he tenido muchos comentarios que han causado una repulsión en mí porque básicamente es, sí, pero yo me fui y no me pasó nada o me pasó muy poco. Sí, a ti. Y todos los que estaban al resto y todo lo que pasaba alrededor, hemos tenido casos muy lamentables, como le digo, no solamente de personas cercanas a ellos, sino de una manera muy irresponsable acuden a centros de salud a seguir infectando al personal inclusive, y eso no es justo, o sea, no es justo por todo lo que se está dando. Entonces, la concientización es lo que menos hemos tenido en esta pandemia y nos hemos dado cuenta que este tipo de eventos masivos y los feriados, que si bien es cierto, han sido una presión importante, y tengo que decirlo porque no tengo ningún tipo de complejo en ese sentido, el sector turístico, el sector económico, que se ha visto muy golpeado, y lo sé, pero ha hecho una presión importante desde el punto de vista político para tomar las decisiones en este tipo de casos. Y hemos visto que ninguno de los feriados ha sido manejado de manera adecuada, inclusive con irresponsabilidad por parte de las autoridades, que es lo que más nos preocupa. ¿Qué recomendaciones formularía? Porque esto hay que machacar, hay que insistir para concienciar en la población. ¿Qué recomendaciones da en estos momentos el doctor Carlos Nieto? Estimado Miguel, como miembro del cuerpo médico, las mismas, indicaciones que se ha dado desde el día 1 de la pandemia. O sea, si te sientes con síntomas gripales, respiratorios superiores, aíslate. Segundo, si tienes muchos síntomas, hazte la prueba. Mantén las medidas de bioseguridad adecuadamente, la mascarilla donde se debe, lavado de manos constante. Recuerda que el agua y jabón son lo que matan al virus. Mantén el alcohol cercano de ti y si te sientes con cualquier tipo de sintomatología, no sigas esparciendo el virus. Es lo que se ha venido mencionando del día 1 y lo diremos hasta cuando esto se convierta en una enfermedad estacional, mi estimado Miguel. Porque claro, vamos a cumplir ya este mes de marzo 2 años de la pandemia. 2 años. Y a veces algunos han asumido con responsabilidad, pero gran parte de la población no lo ha hecho. O no se ha vacunado, por un lado, o por otro, no entienden lo que ustedes por algo nos dicen como médicos, como especialistas, que debemos acoger. Correcto, correcto. Justamente eso. Entonces, lo más importante es dejemos de pensar en uno, pensemos en los de uno y en el resto también. Bien, al doctor Carlos Nieto, médico internista del Hospital Metropolitano, un gusto dialogar con usted y que siempre nos sigan guiando los médicos frente a un momento que no ha pasado la pandemia y debemos estar conscientes de ello. Muchas gracias al doctor Nieto. Mi estimado Miguel, muchísimas gracias a usted, a Radio Democracia por este espacio y gracias por poder difundir un poco la palabra de la parte médica. Saludos a todos, un buen día y cuídense mucho. Muchas gracias, muy amable. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:18 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a hacer una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar de este tema que en los últimos días ha causado preocupación. La rotura del oleoducto de crudos pesados del OCP y que hoy se está trabajando en la reparación de la tubería y también en la evaluación desde el Ministerio del Ambiente
de los daños irrogados en esta zona de Piedra Fina en la región amazónica ecuatoriana. Invitados los expertos, doctor Fernando Santos, doctor Luis Calero e ingeniero Miguel Robalino. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. En Banco Guayaquil, hoy tenemos la red de servicios bancarios